Mi esposo había muerto. Mi hermana mayor se vio obligada a seguirlo a la tumba. Solo después de su fallecimiento me enteré de que él y mi hermana llevaban años intercambiando cartas. Ella escribió: si hay otra vida, sé más valiente. Ven a proponerme matrimonio. Solo entonces comprendí que se había casado conmigo no por amor, sino porque se sentía inferior, indigno del estatus de su familia. Me eligió como la segunda mejor opción. Mis suegros me culparon. Tras 6 años de matrimonio, seguía sin conquistarlo, decían que yo lo había obligado a suicidarse. Se quedaron con mi hijo y nos echaron a mí y a mi hija, dejándonos vagar por las calles. Si alguien me contrataba para trabajar, mis suegros venían a causar problemas. Si alguien nos ofrecía comida o ropa, enviaban sirvientes a arrebatárnosla. Al final mi hija y yo morimos de hambre en un templo abandonado a las afueras de la ciudad. Cuando volví a abrir los ojos, me encontré de nuevo en el día en que la familia habló de mi matrimonio. Esta vez mi hermana me robó abiertamente mi compromiso. Y yo juré que me apropiaría de la posición de hija legítima que una vez tuvo. El día que murió Taonian, la primavera estaba en pleno apogeo, flores por todas partes. Así que cuando llegó la noticia, no podía creerlo. Seguí a los demás hasta la orilla del río, donde mis suegros habían llorado hasta quedar inconscientes. El cadáver había sido roído hasta quedar irreconocible por peces y camarones. Tomé la nota de suicidio de la mano de alguien. Solo 2 líneas cortas, pero contenían todos los profundos sentimientos que sentía por mi hermana. Linin, en esta vida te he fallado. En la próxima jamás dudaré. Te protegeré de todas las tormentas. Linin, mi hermana mayor. 2 días antes, la familia de su esposo la había obligado a ser enterrada. Me negaba a creer que estuviera muerto. Me negué a creer que pudiera escribir una carta de despedida sin mencionarme ni a mí ni a nuestros hijos ni una sola vez. Destrocé su estudio y descubrí la verdad: durante 6 años de matrimonio, él y mi hermana nunca dejaron de escribirse. Una vez escribió: Li Jing dijo que me ama, pero yo no siento nada. A menudo pienso, si tan solo fueras tú quien se casara conmigo, qué maravilloso sería. Pero el destino se burla de nosotros, tenemos afinidad pero no destino. Se burlaron de mis sentimientos abiertamente. Siempre que mi hermana sufría algún infortunio en su matrimonio, él era el primero en consolarla con ternura. Nunca vio cómo sufrí la crueldad de sus padres. Más tarde, cuando mis suegros se enteraron de todo, volvieron a culparme, me culparon por no haber sabido conservar su corazón. Mientras estaba en el templo con mis padres para orar por mi hermana, nos echaron a mi hija y a mí. Nadie se atrevió a contratarme. Nadie se atrevió a darnos un bocado de comida. Solo pude abrazar a mi hija mientras exhalaba su último aliento. Mientras agonizaba, le rogué al Buda en ese templo: si hay otra vida, la haré pagar con sangre. Cuando volví a abrir los ojos, creí haber llegado al inframundo. Pero el cielo no me había abandonado. Me había devuelto al pasado, al día en que la familia habló de mi matrimonio. Al amanecer, Wei ya había venido a sacarme de la cama, sin parar de charlar alegremente. Rápido, rápido. Hoy es el gran día, el día que decidirá el resto de la vida de la joven señorita. Todas las criadas del patio fueron sinceramente amables conmigo entonces. En mi vida pasada, cuando vagaba de un lado a otro, fueron ellas, las sirvientas de mi patio, quienes me ayudaron en secreto. Y cuando morí, fueron ellos quienes se unieron para enterrarme en un frágil ataúd. Me miré al espejo obligándome a recordar todo lo sucedido ese día. Mi padre rara vez imitaba a los jóvenes que admiraba a nuestra residencia. Mi madre y mi padre nos llevaron a mí y a varias hermanas de edad similar a la nuestra junto al lago para observarlas desde lejos. Entre ellas estaba Taonian, el hombre que mi padre había elegido como mi prometido. Aunque era hija del censor imperial, mi posición en la familia siempre había sido precaria. Mi padre tenía una esposa oficial, una concubina y 2 consortes menores, pero ninguna de ellas era mi madre. Mi madre, quien fuera la primera concubina que mi padre elevó a la corte, falleció joven por complicaciones tras el parto. Tras su muerte me enviaron a vivir con una consorte menor. Siempre que la gente hablaba de mí, solo recordaban a una niña sin madre biológica, una niña sin afecto.
Así, las familias que acudían a proponerme matrimonio eran o bien nobles mayores de 40 años sin herederos, o bien viudos con hijos ya mayores, ninguno de ellos un matrimonio digno. Pero Tao Nian, aunque de una familia modesta, provenía de 3 generaciones de eruditos. Mi padre dijo que era un hombre talentoso y prometedor, alguien en quien podíamos confiar. Al igual que en mi vida anterior, me quedé junto al lago observando desde lejos. Mi madrastra sonrió y preguntó, ¿te ha llamado la atención alguien? El joven de la túnica azul acaba de aprobar el examen provincial y ha asumido un cargo en la corte. ¿Le agrada mucho a tu padre? Me sonrojé y respondí, lo dejo todo en manos de mis padres. A mi lado, Li Ning apretaba con fuerza su pañuelo. Su matrimonio ya estaba concertado, se casaría con Zhao Yan, heredero del marqués de Buan. Zhao Yan estuvo presente en la reunión de hoy simplemente por cortesía. Aprovechando la ocasión, Li Ning se escabulló. La seguí en silencio. Al rodear el pasillo lateral, vi a Tao Nian esperándola en la esquina. Tomó la mano de Li Ning con los ojos llenos de cariño. Li Ning, desde el día que te fuiste no he comido ni dormido bien. Por fin, he reunido el coraje para ir a buscarte. El amor como el agua que fluye no está sujeto al tiempo. No soporté esos versos tan empalagosos y pronuncié un sonido a propósito. Li Ning dio la alarma y Tao Nian la tranquilizó rápidamente. Li Ning, apártate por ahora. Quiero hablar unas palabras con tu hermana menor. Me saludó con las manos en señal de respeto. Li Ning, hoy tuve la fortuna de asistir a esta reunión y recibir el favor de tu padre. Él desea igualarnos. Pero mi corazón ya pertenece a tu hermana mayor. Si nos casamos a la fuerza, el resultado solo traerá desgracia. Te ruego que hables con tu padre y rechaces este compromiso. Lo miré con frialdad. Si ya amas a mi hermana mayor, ¿por qué humillaste a otra mujer en mi vida pasada? Temes ofender a mi padre, pero te escondes tras mí como una tortuga encogiéndose en su caparazón. Y te haces llamar hombre. Dicho esto, me di la vuelta y me alejé. Al pasar junto a Li Ning, vi que su rostro palidecía. Le había dicho esas palabras para que las oyera. Renacida en esta vida, ¿de qué me servía un hombre como él? Lo que quería era su legítimo lugar como hija legítima. Li Ning y yo volvimos a la mesa del banquete. Para mi sorpresa, mi padre también estaba allí. Estaba muy animado y nos habló en cuanto nos acercamos. ¿Conocen al joven de la familia Tao? He visto muchos, y él es el más adecuado para ustedes. Aunque quedó huérfano de joven y su familia es pobre, su hogar es sencillo. Si te casas con él, tus días transcurrirán sin mayores problemas. Nunca me habían querido, así que por supuesto, no me atreví a contradecir a mi padre en público. Pero Li Ning era diferente. Podría haber nacido de padre y una criada, pero ésta murió al dar a luz. En aquel entonces mi madrastra había dado a luz prematuramente y la niña no sobrevivió. Para evitarle el dolor, mi padre puso a Li Ning bajo el nombre de mi madrastra para que la criara. Desde ese día, quedó registrada como hija legítima. Todo, cada privilegio, cada beneficio, estaba previsto para ella. Se comportaba con orgullo santurrón, convencida de su propio refinamiento, hablando siempre como si sus palabras fueran el orden natural de las cosas. Padre, madre, no quiero casarme con el heredero. Quiero casarme con Tao Nian. En el banquete sus palabras dejaron a todos atónitos. A un lado, la señora Zhao se apresuró a taparle los oídos a su hija menor. Su padre golpeó la mesa. Absurdo. No tienes vergüenza. Ese es el compromiso de tu hermana menor. Y ya han aceptado los regalos de compromiso de la casa del marqués, y ahora dices que no te casarás. ¿Crees que el matrimonio es un juego? La madrastra lo tranquilizó suavemente apretándole una mano contra el pecho. ¿Por qué no nos calmamos y la escuchamos? Claro que no se atrevía a hablar de lo sucedido en su vida anterior. En cambio, levantó la barbilla y dijo, todos en la capital saben que el heredero está enamorado de la hija mayor de la familia Sen. Si no fuera por el crimen de la familia Sen y por haber enviado a esa mujer a un burdel, ¿cómo podría haberme tocado este matrimonio? Quiero casarme con un hombre que se yergue bajo el cielo y la tierra, cuyo corazón solo me acoja a mí. Si es voluble e infiel, con una corte retaguardia llena de bellezas, no me casaré.
Sus palabras fueron nada menos que una bofetada en la cara de su padre. Toda la capital sabía que el heredero aún amaba a la hija de Sen, y también sabían que el censor Li sentía debilidad por las mujeres hermosas. Su esposa oficial tenía el rostro ovalado y una nariz recta y prominente. Su concubina tenía un rostro en forma de pera y una mirada penetrante de fénix. Y las consortes menores tenían cada una sus propios encantos y estilos. Al oír esto, la furia de su padre estalló y también se volvió contra su madrastra. Tu hija. La has criado muy bien, sin saber nada de la administración del hogar y pensando solo en el romance. ¡Qué vergüenza! Desde los asientos inferiores, la señora Jian, la concubina, habló con frialdad. Si hubiera sabido que su hermana mayor no le enseñaría bien, habríamos criado a Linin en mis aposentos. Entonces no habría resultado así. Linin no pudo contenerse. Soy la querida hija mayor, ¿quién querría nacer de una concubina como tú? ¡Qué asco! La señora Wu y la señora Zhao palidecieron. Aunque todos menospreciaban a las concubinas, pocas se atrevían a hablar tan abiertamente. Al fin y al cabo, ¿quién elegiría una vida así si tuviera otra opción? Antes de irse, su padre hizo un gesto con la mano y le ordenó a Linin que se arrodillara en el salón ancestral y reflexionara sobre sus errores. Me acerqué y le susurré al oído, parece que estás destinada a recorrer el mismo camino que antes, y al final, serás enterrada viva por el heredero. Replicó ella enfadada. Me guardas rencor por robarte a tu marido. Si no pudiste conservarlo tú misma, no culpes a nadie por usar una azada más afilada. Tras arrodillarse en el salón ancestral, el temperamento de Linin se calmó. Su padre le insistió repetidamente que se quedara en su habitación y se concentrara en la costura y el bordado. Ella bajó la cabeza y accedió dócilmente. En Wei no pudo evitar enfurecerse. Tras humillar a todos en el banquete, se libra simplemente de arrodillarse en el salón ancestral. Es indignante. Detuve a En Wei y la envié con Silver a interrogar al hijo del portero, para ver si algún extraño la había visitado en los últimos días. Ella no entendió mi intención. Pero yo sí. Linin ahora tenía miedo. En mi vida anterior, cuando la obligaron a enterrarla, escuché lo desesperada que estaba antes de morir. Ahora, renacida, seguramente pensaría en todas las maneras posibles de escapar del heredero. Incluso si nuestros padres lo desaprobaban, una vez consumado el hecho, no podrían deshacerlo. Linin afirmó que estaba ocupada con la costura y que no apareció en días. En cuanto a mí, solo tuve que esperar en el camino entre su patio y la puerta lateral, y enseguida vi a Tao Nian. Como era de esperar, al encontrarme, la culpa se reflejó en su rostro. Sé que te debo mucho, dijo. Te traté muy bien antes. Ten la seguridad de que, siguiendo el mismo camino que antes, pronto tendré un futuro brillante. Si alguna vez necesitas ayuda, solo pídela, haré todo lo posible por compensarte. Los hombres siempre se han considerado muy importantes. Yo también quería ver si, sin mi ayuda para allanarle el camino, aún podría ascender al cargo como antes. Al día siguiente esperé la llegada de Tao Nian. Luego, con la ayuda de la matrona que servía junto a mi madrastra, me llevaron a las habitaciones de Linin. Quiero aprender bordado con mi hermana, dije con dulzura. Si algún día pudiera coser mi propia ropa, también me gustaría que fuera hermosa. Mi madrastra me tomó de la mano y me condujo a la habitación de Linin. Era amable con todos los niños de la residencia, pero su energía era limitada, primero solo podía dedicarse a sus propios hijos. Una criada llamó a la puerta. Desde adentro se oían sonidos débiles y entrecortados. El rostro de la madrastra se ensombreció. De una patada feroz, abrió la puerta de golpe. Ante nosotros se encontraba una escena de absoluta vergüenza. La ropa interior de Linin estaba enrollada alrededor del cuello de Tao Nian, ambos enredados en una pasión desvergonzada, sin ningún pudor. La madrastra ordenó de inmediato que rodearan el patio y que se diera a conocer la noticia. Grité y fingí desmayarme. Solo después de un rato recuperé el conocimiento poco a poco. Mi padre y mi hermano mayor regresaron corriendo en cuanto recibieron la noticia. Papá estaba furioso hasta las palabras. Muy bien. Muy bien. Realmente te juzgué mal. Qué gran habilidad para cometer adulterio con un hombre bajo tu propio techo.
Linin se arrodilló bajo el salón. Padre, ahora que su hija ya no es pura, no puedo casarme con el heredero. Si fuerza este matrimonio, arruinará la alianza entre nuestras familias, la pérdida superará la ganancia. Mi hermano no pudo contenerse. Golpeó a Tao Nian en la cara. Tú y yo nos llamábamos hermanos, pero tú sedujiste a mis dos hermanas y las enfrentaste por ti. Profanaste a mi hermana incluso antes de casarte con ella, criatura desvergonzada y vil. Linin se abalanzó sobre Tao Nian. Deja de golpearlo. Ahora solo queda que mi hermana menor se case con el heredero. Entonces les dio la espalda a todos y me encaró con los ojos llenos de veneno. Mimi, no tengo la bendición de casarme con la casa del marqués y disfrutar de riqueza y honor. Solo deseo pasar mi vida con la persona que amo. No me guardes rencor. Ella avivó el escándalo. Su padre, furioso, declaró que borraría su nombre del registro familiar. Es mi indulgencia la que te ha vuelto tan arrogante y desvergonzada. Te enviaré de vuelta con tu madre biológica. Veamos si pueden sobrevivir con agua pura. Esa noche la luz del estudio de papá brilló sin cesar hasta el amanecer. A la mañana siguiente mi madrastra vino a hablarme. Tu hermana ha causado un desastre. Tu padre y yo no tenemos otra opción. Creemos que quizás lo mejor para ti sea casarte con un miembro de la familia del marqués. No te preocupes por ser menospreciada. Te adoptaré formalmente bajo mi nombre. Los regalos de compromiso y la dote preparados para tu hermana serán tuyos. ¿Qué dices? Respondí respetuosamente. Soy hija de la familia Li. Naturalmente entiendo el principio de compartir el honor y la desgracia. Dado que mi hermana ha causado semejante escándalo, si sigo insistiendo en hacer lo que me plazca, ¿qué ejemplo daría a mis hermanas menores? Esa noche, la primera noche en que me inscribieron oficialmente bajo el nombre de mi madrastra, la señora Wu me llevó a la esquina del patio para ofrecer incienso a mi difunta madre biológica. Estaba encantada por mí. Madame es una buena persona, hija de un ministro, y todos sus hermanos ocupan altos cargos en la corte. Ahora que estás bajo su nombre, se encargará de todos tus asuntos, matrimonio, funerales, todo, mucho mejor que si te hubieras quedado donde estabas. Tu hermano es hombre y puede forjar su propio camino. Pero para ti como mujer, el matrimonio es tu segunda vida. Si no logras entrar en un buen hogar, tu vida entera estará arruinada. De regreso a mis aposentos, Linin ya me esperaba. Así que con una mueca de desprecio, se preparó con anticipación para quemar ofrendas para tu propio funeral. Te reíste de mí hace unos días, no esperabas este final, ¿verdad? Pase lo que pase, nunca me vencerás del todo. Competir por un hombre con otra persona solo te degrada. ¡Qué visión tan estrecha! Sonreí amablemente y le di las gracias. Si no hubieras arruinado tu propia pureza, el título de hija legítima nunca habría caído en mis manos tan fácilmente. Ella seguía enalteciéndose, hablando como si me estuviera dando una lección. No creas que la casa del marqués es un lugar tan maravilloso. Al heredero Hyajin le encanta atormentar a los demás. Sobre todo a niñas como tú. Y a tu futura suegra. Sus métodos para tratar con la gente son asfixiantes. No digas que tu hermana no te advirtió, aprecia los días tranquilos que tienes antes de tu boda. Pasé junto a ella sin detenerme, yendo directo hacia adelante. Mientras caminaba, dije con ligereza, quizás deberías reflexionar sobre ti mismo. Sin nada más, si tu futura suegra decide complicarte las cosas, no tendrás a dónde ir. Ongbei pareció inquieto al oír esto. ¿De verdad es tan aterrador lo que dijo la señorita mayor? No se equivoca, respondí. Hyajin es sin duda una bestia con piel de hombre. Pero si logro convertirme en la hija legítima, sin duda encontraré la manera de evitar casarme con él. La noticia de que Linin había sido borrada del registro familiar y casada en otro lugar era difícil de mantener en secreto. Las hijas nobles con las que había socializado acudieron a preguntar por su situación. Mantuvo su aire arrogante, pero sus palabras vacilaron. Tuve la suerte desde la infancia, criado bajo el cuidado de mi esposa principal. Pero mi padre nunca nos ha tratado de forma diferente, ni legítima ni de otra manera. En cuanto a ese matrimonio, a mi hermana menor también le cae bien. Quizás hice algo mal. En cualquier caso, es solo culpa mía, de nadie más.
Sus palabras fueron cuidadosamente elaboradas y profundamente manipuladoras. Sin embargo, algo que dijo era cierto: papá nos trataba igual. Porque para él, nada importaba más que el honor de la familia. El tono de Linin me pintó como el villano. La encerraron indefinidamente y la castigaron como se merecía. En cuanto a mí, me pasaba los días vestida de hombre, vagando por los burdeles de la capital. En mi vida anterior, cuando me escondía en un templo abandonado, oía niños mendigos cotillear sobre los escándalos de la ciudad. Las historias variaban de un lado a otro, pero siempre volvían a Zhao Yan. Recuerdo que decían que después de que Shen Fu, la hija mayor de la familia Shen, fuera enviada a un burdel y su compromiso se anulara, Zhao Yan frecuentaba burdeles por toda la capital, buscando chicas que se le parecieran, sin escatimar en gastos por una sola noche de placer. Pero con el tiempo, Zhao Yan se volvió tan violento en la cama que incluso causó muertes. Pensé entonces que si encontraba a una de esas chicas y la convencía de que acusara a Zhao Yan de abuso, quizás podría salvarle la vida. Cambié plata por monedas de cobre y las distribuí entre los niños mendigos, instruyéndoles a rastrear los movimientos de Zhao Yan y los burdeles que visitaba. Dondequiera que iba, lo seguía disfrazado de hombre y llamaba a las chicas con las que había pasado tiempo. Linin se burló de mí, llamándome tonta. ¿Para qué gastar tanto esfuerzo? ¿Por qué no sacar a Shen Fu del burdel y controlarla? Sería mucho más fácil. La maldije por su crueldad hasta la médula. En mi vida anterior, cuando su compromiso se rompió, Shen Fu le ofreció una mano. Y yo conocí a Shen Fu, una chica amable y gentil. ¿Cómo podía alguien como ella ser reducida a una herramienta, degradada y pisoteada en los juegos retorcidos entre Zhao Yan y yo? Ese día, Zhao Yan acababa de salir de la casa de Yan Chuan, y entré justo después de él, llamando a la chica que lo había entretenido. Mientras hablábamos, se oyeron risas en la sala privada contigua. A través de la pantalla, no podía ver al que hablaba, así que le pregunté: ¿de qué se ríe, señor? Respondió: llevo días observándolo. Cada vez que Zhao Yan visita un burdel, usted también aparece y siempre llama a las chicas con las que ha estado. Pensé que eras un joven amo con debilidad por los hombres. Pero ahora veo que solo eres una chica tan locamente obsesionada con el que te has vuelto loca. Bajé la mirada hacia mi pecho. Lo había atado con fuerza, ¿cómo iba a saberlo? Era como si me hubiera escuchado. ¿De verdad creías que los hombres no pueden reconocer a una mujer disfrazada? Menudas artimañas. Te doy un consejo: Zhao Yan ya está comprometida. No te hundas más. Su tono condescendiente me hizo picar los dientes de rabia. De regreso a la finca, los niños mendigos a los que les había pagado me interceptaron. Maestro. Hoy en el pabellón Tanghua al este sacaron a una niña y la enterraron en secreto en las afueras. ¿Quiere verla? Fuimos corriendo y la desenterramos. Con solo verla a la cara, supe que era demasiado tarde. Regresé al pabellón Tanghua para preguntarle sobre su identidad. Pero sus labios estaban sellados, no pude obtener nada de ellos. Justo cuando estaba desconcertado, entró el mismo hombre que se había burlado de mí antes, mostrando una ficha oficial. Tribunal de Revisión Judicial, Investigación Oficial. Todas las personas no relacionadas, váyanse de inmediato. Con la autoridad oficial, todo transcurrió sin contratiempos. Lo que yo no había logrado averiguar tras repetidos interrogatorios, él lo descubrió en cuestión de segundos. Su nombre era Wang Lu, de 16 años, empadronada en la ciudad de Mizi, al oeste de la capital. Hace 2 años, por pobreza, sus padres la vendieron al pabellón Tanghua por 30 céntimos de plata. Después de cada cliente enviaba sus ganancias a casa para que su hermano menor pudiera comprar papel y pinceles. El último invitado que había recibido fue Zhao Yan, apenas 14 días antes. La causa de la muerte: quemaduras por el goteo de cera de vela, lo que le provocó una infección grave. Le pregunté al funcionario si, con estas pruebas, podía arrestar a Zhao Yan. Negó con la cabeza. Sería muy difícil. Si ese fuera el caso, tomaría cartas en el asunto. Wang Lu poseía un pequeño colgante de jade de buena calidad. Envié a los niños mendigos a entregarle el colgante a sus padres, junto con la noticia de su muerte. Cuando sus padres supieron que les habían cortado la fuente de ingresos, inmediatamente decidieron armar un escándalo en la residencia del marqués.
Los mendigos los encabezaron. Allí mismo, a las puertas de la mansión del marqués, los padres de Wang Lu gritaron a gritos, acusando a Zhao Yan de sus hábitos perversos y violentos en la cama. Hay un viejo dicho: los débiles temen a los duros temen a los locos, y los locos temen a quienes no tienen nada que perder. Armaron tal alboroto que no solo deshonraron la casa del marqués, sino que el compromiso entre Zhao Yan y yo se disolvió oficialmente. Estaba de muy buen humor. Sin embargo, dentro de nuestra casa, debido a todo lo sucedido entre Linin y yo, el ambiente se había vuelto pesado. La madrastra discretamente recurrió a sus fondos privados e invitó a cortesanas de las casas de placer para que actuaran y animaran a todos. Senfu estaba entre ellas. Me preguntó: ahora que tu compromiso se rompió, ¿qué planeas hacer? Le respondí: hay muchas cosas que quiero hacer, pero ninguna parece posible. Quiero viajar, abrir una pequeña tienda en la capital. No necesito riqueza, solo lo suficiente para vivir y comer. Ella se rió. ¿Y si nos asociamos? Cuando era una jovencita de buena familia, estaba obsesionada con los cosméticos y tenía bastantes fórmulas secretas. Podemos trabajar juntas, dijo. Tú elaboras los cosméticos y gestionas la tienda. Yo usaré las fórmulas y promocionaré nuestros productos en banquetes entre las damas nobles. ¿Qué te parece? Le pregunté: ¿por qué me eliges? Ella respondió: soy una cortesana. Aunque tuviera las fórmulas, no podría usarlas para ganar dinero. Pero necesito dinero. Y tú, eres la primera mujer que he visto decidida a escapar de un matrimonio con Zhao Yan cueste lo que cueste. Tanta lucidez es rara. Acordamos unir fuerzas. Cuando mi madrastra se enteró de nuestro plan, me regaló 2 locales comerciales de su dote. Como padres, dijo, siempre esperamos que nuestros hijos puedan construir algo propio. Adelante sin preocupaciones, eres sensato y amable. Y ahora que soy tu verdadera madre, puedo encargarme de todo lo que ocurre entre bastidores. El día de la inauguración del pabellón Yanji coincidió con el día de la boda de Linin. La procesión fue escasa, la dote lamentable y la persona enviada a buscar a la novia era solo una tía lejana por línea materna de Tao Nian. Pero todo eso ya no me importaba. Esta vez, la formidable madre de Tao Nian sería problema de Linin, no mío. Con la ayuda de Senfu, el pabellón Yanji prosperó. Incluso las niñas de 3 años de la ciudad imitaban cómo usar polvos y rubor. Incluso los trabajadores más rudos venían a nuestra tienda a comprar regalos de cumpleaños para sus esposas. Cada día, mientras veía a los clientes ir y venir, solo veía un brillo plateado en mis ojos. Pasó medio año y compramos 2 locales más, esta vez para vender labial. Con el dinero fluyendo a raudales, todos en la casa Li me trataban con mucha más amabilidad que antes. Incluso la señora Jian, que antes me menospreciaba, ahora me saludaba con cariño y se burlaba de mí llamándome jefe Li cada vez que nos encontrábamos. Yo vivía bien, y naturalmente eso significaba que alguien más no. Tao Nian vino a mi tienda varias veces. La primera vez pensé que compraba cosméticos para su madre y su esposa, así que le presenté deliberadamente los más caros, y tuvo que comprarlos para no quedar mal. La segunda vez, le recomendé un labial. Para la tercera visita, ya no aguantó más y me preguntó si podía ofrecerle una taza de té. Por supuesto, me negué. Ahora era mi cuñado, ¿qué sentido tendría que un cuñado y la hermana de su esposa se sentaran a tomar té juntos? Lo despedí. Fue entonces cuando Senfu salió de detrás del telón. Era una cortesana y no podía aparecer en público con demasiada frecuencia. Me dijo que ayer estuve en el Tribunal de Revisión Judicial interpretando música. Oí decir que la vida de tu cuñado no va bien, que tu padre le complica las cosas en cada ocasión en el tribunal, y que tu hermana, arrogante como siempre, se niega a volver a casa y pedirle ayuda a su padre. Así es, Linin. Gracias a su matrimonio, toda la familia está ahora arreglando su desastre. Y con la dote armó un escándalo que no dejaba a nadie en paz. Cuando llegó el momento de casarse con Linin, nadie quería despedirla. En mi vida anterior, el ascenso sin contratiempos de Tao Nian al gobierno dependía enteramente del incansable apoyo de mi familia, y de que mi padre lo tenía en alta estima. Pero en esta vida, ahora que había decidido rebajarse junto a Linin, me preguntaba si se arrepentiría de casarse con la supuesta luz de luna blanca de su corazón.
Un mes después, para mi sorpresa, la madre de Tao irrumpió en mi tienda. Era una aldeana tosca y sin educación, brusca, ruidosa y completamente carente de decoro. Me agarró la mano con fuerza y me gritó: «Vuelve conmigo a casa de los Tao. Dale a mi hijo un nieto grande y sano». Un güey se interpuso de inmediato entre nosotros. «¿Qué tonterías dices? Tu hijo es como una piedra en una letrina, solo que tú crees que huele bien». Pero la madre de Tao no lo soltó. «Me da igual. Cuando hablamos de matrimonio, acordamos que eras tú. Tu hermana es una inútil. La serví día y noche durante 10 meses de embarazo, y ayer dio a luz a una niña, una inútil fuente de ingresos». Los espectadores quedaron boquiabiertos. Algo no andaba bien. Recordé con claridad que su nuera se había casado con un miembro de la familia Tao hacía solo 7 meses. ¿Cómo era posible que tuviera 10 meses de embarazo? La madre de Tao se dio una palmada en el muslo y se lamentó. Nunca debí haberla dejado entrar. La boda fue apresurada, y mi hijo estaba tan enamorado que la dejó embarazada antes de la boda. Puede que sea hija de un ministro, pero apenas trajo dote, y solo se dedica a juguetear con poesía y nimiedades. No puede hacer nada y espera que yo, su suegra, la atienda como un guante. Un güey y yo palidecimos. Puede que a Linin no le importara quedar mal, pero mis hermanas menores, aún solteras, no podían permitirse semejante escándalo. Inmediatamente tomé varias cajas de cosméticos de la tienda y se las entregué a la multitud reunida afuera, rogándoles que guardaran silencio sobre lo que habían visto. Luego cerré la tienda y le avisé a mi hermano mayor. Ese mismo día, mientras la madre de Tao seguía armando un escándalo, llegó mi hermano, acompañado de un funcionario del Tribunal de Revisión Judicial. Al verlo me di cuenta de que era el mismo hombre que había investigado el caso en el pabellón Tanghua. Según mi hermano, se llamaba Suawiu, hijo único de Suamuyuan, censor jefe adjunto del censorado. Aunque Tao Nian se vio obligado a inclinarse y arrastrar humildemente a su madre a casa, los rumores dañinos sobre la familia Li seguían extendiéndose silenciosamente por la capital. El compromiso de la hija mayor de la señora Zhao, que estaba prácticamente confirmado, se canceló. Lloraba en silencio en su habitación día tras día, y mi hermano, incapaz de soportarlo, decidió llevar a toda la familia, hermanos, hermanas y algunos amigos cercanos de excursión a las afueras de la ciudad. Invité a Sinfu a unirse a nosotros. Durante el camino, no dejaba de hablar de la tienda. Sabía lo mucho que le aterraba la pobreza. Una vez que un hogar se derrumba, entrar en un burdel significa sufrir humillación, y sin dinero, incluso el propio cuerpo es difícil de proteger. Ahora mismo, dijo, la tienda parece animada, pero la verdad es que las ventas no son tan buenas como antes. Una caja de polvos faciales dura mucho y aunque sigamos creando nuevos tonos, es difícil cambiar eso. Estoy pensando en aceptar solicitudes de actuaciones musicales de familias adineradas de fuera de la ciudad. Quizás podríamos convencerlas para que compren nuestros cosméticos. ¿Se esforzaba tanto como podría detenerla? Pensé que si realmente iba a viajar más allá de las murallas de la ciudad, debía contratar un equipo de escolta para protegerla. Todos charlaban y reían mientras caminábamos. Pero en cuanto apareció Suawiu, todo el grupo guardó silencio con los rostros tensos por la inquietud. En ese silencio incómodo, él mantuvo la compostura y se acercó con calma a hablar con mi hermano. Pregunté por qué parecen pollitos asustados en cuanto aparece Suawiu. Agitaron las manos rápidamente sin querer explicar nada. Sinfu me tiró de la manga y susurró: les cuento un secreto. Todos los de su edad le tienen miedo. Su madre murió joven y su padre se pasaba el tiempo disfrutando del placer con sus concubinas, sin importarle nunca. Pero a pesar de ello, era brillante y un erudito excepcional. Los jóvenes disolutos de la capital habían despreciado a Suawiu en el pasado, tramando todo tipo de artimañas para humillarlo. Pero nunca bajó la cabeza, cada día, sonreía y contaba con calma sus travesuras a los ancianos. Al final, nadie se atrevió a tocarlo de nuevo. Al oír esto, incluso yo sentí una punzada de tristeza. Si su padre tuviera un mínimo de conciencia, ¿habría tenido que soportar tanto mientras aún forzaba una sonrisa? Los que me rodeaban susurraban: es verdad. Si hubiera sabido que vendría hoy, no habría venido. Ahora ni siquiera nos atrevemos a relajarnos y disfrutar. Así es.
Sentí una opresión en el pecho. Mis pensamientos regresaron a mi vida anterior. Claramente había sido Taonian quien era desvergonzado e intrigante y Linin quien carecía de virtud. Sin embargo, cuando estalló el escándalo, todos me culparon. Como si de alguna manera los hubiera obligado a cometer adulterio. En realidad, todos sus clásicos y su moralidad habían sido arrojados a la basura. Ignoraron a quienes causaron el mal y volcaron su ira contra la víctima. Según esa lógica, si yo saliera a abofetear a la gente todos los días, ¿sería culpa suya también? Todavía estaba furioso cuando Senfu, de repente, me tapó la boca con la mano e hizo una señal detrás de mí. Suaoyu estaba allí mismo. No tenía ni idea de cuánto había oído de mi enfado. Simplemente hizo una ligera reverencia, murmuró un gracias en voz baja y se marchó. Unos días después empecé a contratar acompañantes. Debido a la reputación de Senfu, elegí solo acompañantes femeninas para nuestra protección. Recibió muchas invitaciones para actuar, y los cosméticos de nuestra tienda volvieron a venderse rápidamente. La señora Zhao incluso envió a su hija mayor, Li Yuan, para ayudarme a administrar la tienda. Suaoyu pasó por aquí un par de veces. En cada ocasión, me agradeció comprándome 1 o 2 cajas de pólvora. Más tarde, cuando volvió, mi hermano mayor se negó a dejarme verlo. Justo cuando la vida comenzaba a tomar un ritmo placentero, apareció Linin. Parecía más plena que antes, pero su carácter permanecía inalterado. Solo que ahora, con el declive de su familia, parecía más demacrada, más agotada. He oído a mi suegra mencionarte día y noche, dijo con desdén. Creía que tu negocio era algo importante, pero solo se trata de vender pólvora y servir a las esposas de algunos funcionarios. Vayas donde vayas, no puedes escapar del destino de un sirviente. Li Yuan, ya disgustado con ella, respondió bruscamente. Y aún así, es mejor que tú, extendiendo la mano y esperando a que un hombre te alimente. ¿Te atreves a presumir aquí? ¿Tienes dinero suficiente para comprar una sola caja de pólvora? Le ordené a Enwei que trajera una escoba y la echara. Un perro callejero ladrando frente a mi tienda trae mala suerte para el negocio, dije con frialdad. Esa noche, de vuelta en casa, toda la familia estaba reunida. Por su conversación, supe que Taonian, tras haber sido repetidamente obstaculizado por su padre, se había aliado con la familia Tan. El clan Tan estaba compuesto por aristócratas poderosos, ricos, influyentes y con una sólida posición en la corte. Pensé, con razón Linin había entrado hoy en mi tienda con la presunción de un villano de poca monta. Pero mi padre estaba preocupado. El emperador actual favorecía a los eruditos de familias humildes y buscaba discretamente debilitar y eliminar a los grandes clanes nobles. Si las cosas salían mal, la casa Li podría verse arrastrada por ellos. La madrastra intentó tranquilizarlos a todos. ¿No es así la vida? Hay altibajos, nada es bueno para siempre, pero tampoco nada es malo. No te preocupes. Todo estará bien. La señora Jian golpeó la mesa con su tazón con un fuerte ruido metálico. Todo es por la hija que criaste. No solo ha arruinado la reputación de todas las jóvenes de esta casa, sino que también ha llevado a su esposo a la imprudencia. Si esto acaba costándole el puesto al amo, aún tendrás a tu familia como refugio. ¿Pero qué hay de nosotros? La madrastra miró fijamente a la señora Jian con ojos llameantes. ¿Acaso los niños de esta casa no son todos mis hijos? Me llaman madre, debo protegerlos. Tengo la fuerza para apoyarlos. ¿Y tú qué tienes? Con la señora Jian silenciada por la reprimenda de su madrastra, mi padre finalmente habló para aliviar la tensión. Esa noche empecé a revisar todas mis monedas. Siempre había deseado que mi familia viviera en paz. Pero si ocurría un desastre, solo el dinero podía garantizar la seguridad. Mientras hacía cuentas, el suelo se sacudió violentamente bajo mis pies. Anwei me arrastró hacia un campo abierto. La señora Jian abrazó a su hija y gritó, es el día del cambio de rumbo. Una vez que todos recuperaron el equilibrio, mi hermano y mi padre se vistieron apresuradamente con sus túnicas de corte y corrieron al palacio. Antes de irse, mi hermano se arrodilló ante Jin Jenny, hijo de la señora Wu. Tu padre y yo debemos ir a la corte. No sabemos cuándo volveremos. Una vez que nos vayamos, tú y tu hermano menor serán los únicos hombres en la casa.
Tu hermano aún es un niño, debes asumir la responsabilidad y proteger a todos. Jin Jenny asintió solemnemente, tranquilizando a mi hermano antes de que se marchara. Esa noche toda la familia durmió completamente vestida en el patio. El sonido de las botas de los soldados y los caballos al galope fuera de las puertas nos dejó a todos ansiosos y sin dormir. Envié a un sirviente a averiguar dónde había ocurrido el desastre. Pero regresó con solo rumores, algunos decían que al este, otros al oeste, al norte y al sur. Lo envié de nuevo esta vez a las casas de placer para ver si Senfu, la música, había regresado y, de no ser así, si había avisado de que estaba bien. Pero antes de que pudiera responder, Jin Jenny llegó corriendo con la noticia. Era el turno de los Dayan en el norte. Al oír eso, Wei, Li Yuan y yo nos desplomamos en el suelo conmocionados. Hoy, la actuación de Senfu era en el norte. Tenía que ir a buscarla. Me dirigí a su madrastra. Su rostro estaba serio. Protegerla era lo correcto. Sin la señorita Sen, hoy no existiría usted ni la tienda de cosméticos. Lleva contigo el símbolo familiar. Con él los soldados que te ayuden te reconocerán. Pero tengo una condición, enviaré un equipo de escoltas contigo. Bajo ninguna circunstancia debes dejarlos y actuar solo. Le hice una profunda reverencia para agradecerle. Luego monté a caballo y galopé hacia el norte. Cuanto más avanzábamos, más aterradora se volvía la escena. Los bordes de la carretera estaban llenos de heridos e innumerables cuerpos envueltos apresuradamente en telas blancas, esperando ser atendidos. Uno de los escoltas dijo con gravedad: «Esto todavía se considera leve». La tierra se movió al anochecer y afortunadamente para entonces la mayoría de las familias habían terminado de trabajar en el campo y estaban sentadas a cenar. Si hubiera ocurrido de noche habría sido un infierno. Sus palabras solo aumentaron mi temor. No solo me preocupaba la seguridad de Senfu, sino que en medio de semejante caos, alguien intentara aprovecharse de ella. Al llegar a la zona del desastre, la escena era un caos absoluto. Grité su nombre hasta que me quedé ronca, pero nadie me hizo caso. Entonces Suao Yu me vio. Se acercó y restalló el látigo con fuerza detrás de mí. La autoridad que irradiaba su túnica oficial fue suficiente para dejar a todos paralizados. Se hizo el silencio al instante. Saqué rápidamente un retrato de Senfu y grité: «Quien tenga información sobre la mujer de este cuadro será recompensado con 5 colas. Quien me lleve hasta ella recibirá 100 colas. Y quien me la traiga sana y salva será recompensado con 1000 colas. En tiempos de crisis, siempre habrá valientes». A la entrada del pueblo, Suao Yu me ayudó a acordonar un espacio para transmitir el mensaje a los aldeanos. No escatimé en gastos, la plata fluía como agua de mis manos. Finalmente al anochecer, llegó la noticia. Suao Yu me condujo hasta Senfu. Estaba allí de pie con una daga en la mano, rodeada protectoramente por mis escoltas contratados. Las lágrimas brillaban en sus ojos mientras hablaba, con la voz temblorosa. Mi hermana menor está atrapada en una casa de paja. No la encontramos. Le sequé las lágrimas con suavidad. La encontraremos, prometí. Esa hermana menor era el último miembro vivo de su familia, una hija de una concubina que sobrevivió a la masacre de la casa Sen. Miré a mi alrededor desesperadamente, buscando algo que me ayudara a entrar en esa casa y salvarla. De repente vi a Suao Yu quitarse la túnica oficial, ceñirse la larga túnica, decir solo 2 palabras, esperar aquí y entrar corriendo a la casa derruida. Poco después emergió con una niña de 8 años en brazos. Estaba cubierto de sangre. Sus extremidades parecían intactas, probablemente se había desmayado del susto, aunque aún no podíamos saber si tenía heridas internas. Llévenla al médico de inmediato, ordenó. Regresamos rápidamente a la capital. Afortunadamente el médico dijo que la hermana menor de Sen solo se había golpeado la cabeza al caerse y que se recuperaría por completo tras unos días de descanso. Suao Yu nos había ayudado muchísimo, pero en tales circunstancias, no podíamos agradecerle directamente. Así que Senfu y yo compramos grandes cantidades de medicamentos y granos para enviar al lugar del desastre, con la esperanza de ofrecer al menos algo de ayuda. Al finalizar las labores de socorro, el tribunal comenzó a distribuir la ayuda. Suao Yu regresó a la capital para informar sobre el desastre.
Le pedí a mi hermano que le enviara un mensaje invitándolo al pabellón Yanji para poder agradecerle en persona. Mi hermano insistió en quedarse a mi lado todo el tiempo, negándose a irse ni un instante. Apenas había empezado a hablar cuando alguien irrumpió en la tienda desde afuera, señalando a su Aoiu y profiriendo insultos. Me volví hacia mi hermano. ¿Qué pasa?, susurró. Su Majestad confió a la familia Tan las labores de socorro. Esta mañana en el tribunal, Sua dijo algunas cosas que no les gustaron, y ahora le guardan rencor. A pesar de la reprimenda, Su Aoiu mantuvo la calma y la expresión imperturbable. Señor Zhao, ¿por qué está tan alterado?, preguntó con suavidad. Hablé solo por el bien del reino y la dinastía. Si no puede entender la razón, con razón mi padre dice lo que dice de usted. Fruncí el ceño. ¿Qué dice su padre? Mi hermano resopló. Nada en absoluto. Solo está usando a su padre como escudo. El rostro del señor Zhao se sonrojó de furia y salió furioso. Le pregunté a su Aoiu, ¿de verdad está bien que trates así a tu padre? Su sonrisa se iluminó. ¿Por qué no iba a serlo? Mira, todavía tengo padre. Si un hijo se porta mal, la culpa es del padre. Todo lo que no les gusta de mí, se lo echan a los pies. Si no tuviera padre, me compadecerían por ser huérfano y serían más indulgentes conmigo. ¿No es maravilloso? Me quedé sin palabras. De verdad, era un hijo filial, uno que podía hacer temblar de miedo a su padre. Mi hermano aprovechó la oportunidad. Hermana, sé sensata, este hombre no es una buena opción. Si alguna vez te propone matrimonio, debes rechazarlo sin dudarlo. Parpadeé. ¿No se supone que son buenos amigos? Suspiró. Un buen amigo no es necesariamente apto para ser esposo. ¿Cómo lo sabes?, pregunté. Se puso nervioso. Bueno, tienes razón, después de todo, nunca he compartido cama con él. Esa noche, de camino a casa, mi hermano me contó que su Aoiu había preguntado por un posible matrimonio conmigo. En ese momento acababa de romper mi compromiso, así que mi hermano le dio la espalda al asunto. Ahora, pensándolo bien, dijo que, siendo sincero, su Aoiu no era una mala opción. Puede parecer cruel, pero como su madre murió joven, no tendrías una suegra a quien servir. Y como su padre prefería a las concubinas a su esposa, Sua juró solemnemente ante su madre que jamás tomaría concubinas. Su padre también juró ante la abuela de Sua que jamás volvería a casarse. Mi hermano se dio una palmada en la frente. Hablaré de esto con papá. Sinfu me preguntó qué pensaba. La verdad es que no quería volver a casarme. Pero el matrimonio nunca fue algo que una mujer pudiera decidir por sí misma. Al día siguiente su Aoiu volvió. Sé que tu anterior compromiso te dolió profundamente, dijo, pero si puedo solicitar que se te conceda un honor imperial, ¿estarías dispuesta a hablar de matrimonio conmigo?, susurró Sinfu. Es sincero. Una mujer con tal honor será tratada con el respeto de un señor al entrar en la casa de su esposo. Le dije que hablara con mi padre. Debido a lo sucedido con Taonian, el corazón de su padre se había vuelto frío y cauteloso. Esta vez deseó poder recorrer toda la capital para investigar la personalidad de su Aoiu antes de tomar ninguna decisión. Su madrastra, sin embargo, solo aceptó un compromiso previo. Li Jin dijo que no le cuesta encontrar pareja. Solo es cuestión de elegir a la persona adecuada. Primero hay que comprometerse, si algo ocurre, aún se puede romper. Un matrimonio nunca debe ser apresurado ni descuidado. El día de la ceremonia previa al compromiso, Lin y Taonian también regresaron, pero no para celebrar. Habían venido a despedirse. Con el apoyo de la familia Tan, Taonian había sido ascendido y asumiría un nuevo puesto en otro lugar. Su padre dijo, de ahora en adelante, deben gestionar sus propias vidas. No tienen por qué informarme de todo. Al día siguiente su Aoiu volvió a visitar mi tienda y, esta vez, me entregó una lista. Esto es todo lo que he guardado a lo largo de los años, dijo, incluyendo los recuerdos que me dejó mi madre. Y esto, añadió entregándome una pequeña llave, es el regalo de compromiso que preparé para ti. Está guardado aparte en mi trastero privado. Nos casemos o no, todo esto te pertenecerá. Me reí burlándome de él.
Lo dices como un testamento final. No esperaba que esas palabras se hicieran realidad tan pronto. Esa tarde los rumores corrieron por todas las calles y callejones de la capital. Suaoiu había malversado fondos de ayuda para desastres. El emperador, furioso, lo habían arrojado a la prisión celestial. Al enterarse de la noticia, su padre se desplomó inconsciente y no despertó durante mucho tiempo. Mi madrastra decidió inmediatamente cancelar el compromiso entre Suaoiu y yo. Mi hermano la instó a esperar un poco más. Pero entonces Taonian envió una carta proponiéndome ser su concubina. Me negaba a creer que Suaoiu fuera culpable. Se había dedicado con todas sus fuerzas a ayudar a la gente en la zona del desastre. Además, no tenía autoridad sobre los fondos de ayuda, ¿cómo podría haberlos tocado? Decidí presentar una demanda ante el tribunal, proclamando públicamente su inocencia. Para cuando llegó mi padre, ya estaba al borde del colapso. Sostenido por los asistentes, extendió la mano y me la agarró. ¿Por qué gritas así?, me regañó. ¿Qué gloria hay en esto? Ven a casa conmigo ahora, deja de causar problemas. Lo miré a los ojos. Creo en Suaoiu. Ahora que nuestro compromiso está decidido, ante los ojos del mundo ya estamos unidos. No quiero pasar mi vida siendo objeto de rumores a mis espaldas, y no quiero que mis hermanos sean arrastrados por mi culpa. Hoy debo buscar justicia para él. Mi padre intentó apartarme, pero me negué a moverme. Pronto llegaron mensajeros imperiales y me invitaron a entrar al palacio para conocer al emperador. Lo seguí más allá de las imponentes puertas, pero en cuanto se cerraron tras mí, perdí la consciencia. Al despertar, estaba tumbado en un carruaje. Un dolor sordo me latía en la nuca. Levanté la cortina y, para mi asombro, el hombre que conducía el carruaje era Suaoiu. ¿Te escapaste de la cárcel?, pregunté en shock. No digas tonterías, suspiró. El encarcelamiento fue solo una treta. El verdadero culpable del desfalco es otro. Todas las pruebas apuntan a Taonian, quien ayudaba a la familia Tan a negociar títulos oficiales. Explicó que había aprovechado la oportunidad para salir de la ciudad e investigar. La familia Tan tiene ojos y oídos en toda la capital. Si nos precipitamos, los alertaremos y quizá no tengamos otra oportunidad como esta. Luego añadió: causaste tal conmoción que incluso su majestad se sintió inquieto. Al final, emitió un decreto imperial permitiéndote acompañarme. Me quedé en silencio un buen rato, sintiéndome un poco tonto. Saber la verdad hizo que mi petición, entre lágrimas y en voz alta, pareciera infantil e ingenua. No dijimos nada por un rato. De repente el golpeteo de cascos resonó detrás de nosotros. Era mi hermano. Por primera vez en mi vida, me gritó furioso. Li Jin. Vuelve a casa de una vez. Y por primera vez lo desafié. No. No lo haré. ¿Sabes siquiera lo que haces? ¿Planeas escaparte? No es huir, lo corregí. Ya estamos comprometidos. Y voy a ayudar a investigar este caso. Mi hermano se agarró la cabeza y rugió: de verdad no los entiendo, sentimentales. Él es el presidente del Tribunal de Revisión Judicial, investigar es su deber. ¿Por qué tienes que seguirlo? Suaoiu presentó con calma el edicto imperial. Ante eso mi hermano se quedó en silencio. Mi hermano se lamió los labios y luego dijo: de acuerdo, puedes irte, pero con dos condiciones. Primero, voy contigo. Segundo, debes disfrazarte de sirvienta. Suaoiu lo miró con incredulidad. ¿Has visto alguna vez a una criada de 8 y de altura, con hombros anchos, cintura estrecha y un pecho plano como una tabla? Mi hermano respondió secamente: no lo había visto antes, pero ahora tendré la oportunidad. En cualquier caso, nunca permitiré que manches la reputación de mi hermana. Suaoiu no tuvo más remedio que aceptar. El colorete y los polvos que había comprado en mi tienda por fin le serían útiles. Mi hermano le ordenó tomar las riendas y conducir el carruaje, y no nos dirigió la palabra en todo el trayecto. Suaoiu, visiblemente molesto, se saltó deliberadamente varias paradas de descanso, lo que obligó a mi hermano a rogarle que parara para poder hacer sus necesidades. 3 días después, llegamos al condado donde Taonian ejercía como magistrado.
Mi hermano y sus asociados tenían sus propios métodos para obtener información. Yo tenía los míos. Con unas monedas de cobre en la mano, busqué a un grupo de niños mendigos y les pregunté por el nuevo magistrado. Hablaban con entusiasmo. Es muy joven, mucho más joven que los magistrados anteriores. Parece que podría ser su nieto. Pero no tiene nada de especial. De todas formas, los magistrados son todos ricos. Lo único es que él y su suegra no se llevan bien, los oímos discutir en el patio todo el tiempo. Sin embargo, la información que mi hermano obtuvo fue mucho más impactante. Taonian había estado ayudando a la familia Tan a comprar y vender puestos gubernamentales. Las transacciones se realizaban a bordo de una barcaza de flores anclada en el río. Esa noche Su Wiu y yo nos pusimos máscaras de piel humana y nos disfrazamos de matrimonio al subir a la barcaza. El hombre que jugaba con nosotros era un señor mayor. Su Wiu parecía completamente tranquilo, dejando que el anciano decidiera si era grande o pequeño antes de tomar su propia decisión. Después de 5 rondas, ya habíamos perdido 1000 cuentos de plata. El anciano finalmente se detuvo y preguntó ¿qué quieren? Su Wiu respondió, la capital. Mi esposa quiere visitar la capital. El anciano rió entre dientes. A un hombre que ama a su esposa está destinado a grandes cosas. Pero debo advertirte que con un poco no basta si quieres ir a la capital. Su Wiu rió. Entonces dime claramente cuánto. El anciano entrecerró los ojos. ¿Eres rico? Para nada, respondió Su Wiu. Tengo unas cuantas parcelas de tierra yerma y me gano la vida modestamente comerciando con grano. El anciano levantó un número con los dedos. Para ir a la capital necesitas esta cantidad de plata. Y si añades otro 30%, el propio magistrado puede ayudar a tu hijo a aprobar los exámenes imperiales. Piénsalo bien antes de decidir. Esa noche gastamos decenas de miles de cuentos. El siguiente paso estaba claro, necesitábamos los libros de cuentas para presentar cargos. Pero estaban en posesión de Taonian y no eran fáciles de obtener. Mi hermano y sus camaradas fruncieron el ceño preocupados. Pero tuve una idea. Hermano, ¿podrías fingir desesperación y llevarme a la residencia de Taonian? Dime eso. He deshonrado a la familia y necesito mantener un perfil bajo por un tiempo. Si el cuñado de Tao Sun está de acuerdo, quizás incluso podría acogerme como concubina. Una vez dentro, ¿no sería tan fácil conseguir los libros de cuentas como un rayo? Mi hermano aceptó la primera parte, pero rechazó rotundamente la segunda. ¿Te convertirás en la concubina de alguien por encima de mi cadáver?, dijo con gravedad. Me dieron muchas herramientas de defensa personal, y Su Aguajú añadió en voz baja, si la cosa se pone peligrosa, ataca primero. A medianoche mi hermano llamó a la puerta de la residencia Tao y me hizo entrar. Linin me acosaba a diario fingiendo que había ido solo para convertirme en su concubina. Taonian, en cambio, contrastaba por completo con su fría indiferencia de su vida anterior, acudía a mí 3 días seguidos para contarme sus quejas. Linin se quejó: ni siquiera puede ser una esposa de verdad, solo una amante. Es inútil con mi madre y me llama cada vez que discuten. Soy un funcionario, no puedo estar a su lado todo el día. Eras diferente. Lo manejabas todo impecablemente de principio a fin. Era repugnante. Aproveché la primera oportunidad que tuve para encontrar los libros de contabilidad, y una vez que los tuve, mi hermano y yo huimos directamente a la capital. Pensé que al regresar a casa, mi parte en el asunto estaría hecha. Pero Su Aguajú insistió en que presentara los libros de contabilidad directamente al emperador en la corte a la mañana siguiente. Este asunto debe su éxito principalmente a ti, dijo. Mereces estar ante el trono. Ese día, cuando el emperador abrió los libros de cuentas, estalló de furia. Familia Tan, bien hecho. El tribunal debate interminablemente sobre unos cuantos miles de colas para ayuda en caso de desastre, ¿y qué han hecho? Un funcionario de 9º rango debe pagar 2000 colas, un funcionario de 9º rango 4000, y este grueso libro de cuentas demuestra que la familia Tan es más rica que mi propio tesoro. Dime, ¿se te acusa injustamente? El clan Tan se derrumbó de la noche a la mañana. Arrestaron a Taonian, junto con una serie de funcionarios que habían conseguido sus puestos mediante sobornos y trampas en los exámenes imperiales. Pero cuando regresé a casa,
mi madrastra se negó siquiera a mirarme. Sabía que estaba furiosa porque me había arriesgado tan imprudentemente. Mi hermano me aconsejó que esperara a que se calmara su ira y luego me disculpara. Poco después el emperador me citó de nuevo a la corte. Me preguntó qué recompensa deseaba. No lo dudé. Su Majestad, tengo una querida amiga que fue vendida a un burdel. ¿Podría Su Majestad concederle el indulto, restaurar su condición de plebeya libre y liberarla de esa vida? El emperador accedió de inmediato, no solo accedió a mi petición, sino que también nos concedió a mi madrastra y a mí los títulos de damas virtuosas de tercer rango. Esta vez, no fui a disculparme con mi madrastra con las manos vacías. Al regresar a casa con el decreto imperial, me encontré cara a cara con Linin, arrodillada y suplicando a la familia que salvara a su esposo. Pero mi madrastra, mi padre y mi hermano se negaron a verla. Volvió la mirada hacia mí, ardiendo de odio. ¿Lo ves? A los ojos del censor, las hijas inútiles son insignificantes. Tu madre me adoraba en otro tiempo, pero ahora que he caído, aunque me arrodille ante esta puerta, actúa como si no existiera, intentando sembrar la discordia entre nosotras. Le pregunté con frialdad, si no te ayudan, ¿por qué no explicas lo que has hecho? ¿Lo que he hecho yo? Solo quería sobrevivir. ¿Sobrevivir? Me burlé. Podrías haber vivido perfectamente. ¿Crees que no sé por qué te obligaron a enterrarte? Fue porque Zhao Yan descubrió tus cartas de amor secretas. Lo mataste. Me acerqué interrumpiendo sus protestas con mi voz. Hacías alarde de tu falsa virtud, dando órdenes a la esposa del marqués como si fueras un sirviente, ignorante incluso de la etiqueta más básica. Tú y Tao Nian, una pareja hecha en el infierno. Ya no me molesté en mirar su rostro pálido y tembloroso. Si le permiten visitar a Tao Nian en prisión, dije al darme la vuelta para irme, dígale esto, el día de su ejecución, estaré allí para despedirlo. La investigación sobre la familia Tan duró 3 meses e implicó a muchos. El día de la ejecución, me senté entre los funcionarios. La joven madame de la familia Tan me miró con saña. Ni siquiera a los niños no pudiste perdonarlos. Eres un monstruo. El clan Tan me despreciaba por revelar los libros de contabilidad que sellaron su destino. Pero no sentía miedo. La calamidad no perdona a ningún niño solo si la riqueza y el poder que alimentan las fechorías no tienen nada que ver con ellos. Pregúntenselo ustedes mismos, respondí con frialdad. ¿Lo hicieron? Los hijos de la familia Tan se pavoneaban envueltos en oro y plata, mientras que los que estaban más allá de las murallas de la ciudad temblaban en harapos sin suficiente tela para cubrirse la piel. Merecían un castigo. Cuando trajeron a Tao Nian, me miró y dijo, Jin, creo que nos volveremos a ver pronto. Esta vez no te decepcionaré. ¡Qué patético! Hice una peregrinación fuera de la ciudad, realizando un ritual para asegurarme de que en cada vida venidera, nunca más tendría que cruzarme con él. Esa noche, mientras me bañaba, Engwei llegó con la noticia de que, fuera de las murallas de la ciudad, habían encontrado el cuerpo de una mujer con un niño en brazos. No había terminado la frase, pero yo ya lo sabía, era Linin. Su miserable final fue el precio que pagó, la penitencia que ofreció para expiar lo que ella y su hija me hicieron en su última vida. Todo, por fin, había dado un giro completo. El camino se extendía largo y brillante ante mí, y en el extremo más lejano del horizonte desolado, la primavera aguardaba más allá de las montañas. El fin.